Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Estamos en una serie en que estamos viendo cómo estudiar nuestras Biblias. Hemos visto lo importante que es leer en contexto, tanto histórico como el contexto actual donde se encuentra el versículo o los versículos que estamos estudiando. Hemos visto también diferentes métodos que los autores humanos usaban cuando fueron inspirados por Dios para llamar la atención y para que notemos qué es lo que Dios realmente quiere que nosotros aprendamos en el pasaje. Hoy quiero leerles un pasaje antes de comenzar con la clase de hoy en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, un versículo muy conocido, el versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, el que es uno que es aprobado y que no le da vergüenza ante Dios, es uno que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la persona que tergiversa la palabra, la persona que no sabe interpretar bien la palabra, la persona que se equivoca cuando está enseñando la palabra de Dios por no haber estudiado bien, por no haberle dado diligencia y porque quizás no le importe tanto ser aprobado por Dios, queriendo más bien quizás ser aprobado por los hombres y enseñando las cosas que a los hombres les gusta escuchar, pero que no necesariamente agrada a Dios. Esa persona entonces algún día tendrá de qué avergonzarse y será una persona que no es aprobada, que no es fiel como obrero. Así que quiero que nosotros tomemos en cuenta eso cuando estamos estudiando esta próxima parte. Sirve para todo lo que estamos hablando cuando estamos hablando de aprender de la palabra de Dios, de estudiarla correctamente, de interpretarla correctamente. Pero tenemos que tomar muy en serio la responsabilidad que tenemos cuando abrimos la palabra de Dios, que es palabra de Dios. Y a nadie le gusta que tergiversen sus palabras, que digan que uno dijo tal cosa cuando nunca lo dijo. Y yo creo que a Dios tampoco le agrada, estoy seguro que no. Y Dios juzga a las personas que tergiversan su palabra. Así que vamos a hablar ahora de algo que puede ser confuso y voy a tomar más de una clase para asegurar de que lo entendemos. Estamos hablando del lenguaje figurativo en la Biblia. Estamos hablando de profecías, estamos hablando de parábolas, alegorías, tipología, ilustraciones, todo ese lenguaje en la Biblia que puede confundir al lector, que nos tiene rascando la cabeza a veces diciendo: yo esto no lo entiendo, no tiene el significado, quizás porque no entendemos el trasfondo histórico de ese tiempo. Como todo idioma, los idiomas de tiempos bíblicos y la cultura de ese tiempo tenía sus dichos y sus refranes. Y a veces es obvio cuál es el dicho y el refrán. Ahora, ustedes los chilenos tienen algunos dichos que no tienen, que yo sepa por lo menos, en diferentes partes del mundo, aunque se hable el español en esos lugares. Por ejemplo, se fue al chancho, se me echó la yegua, me costó un mundo, más peligroso que mono con navaja, más perdido que el teniente Bello. Esas son realmente chilenas, esas frases, esos dichos y refranes son muy chilenos, no se ven mucho en otras partes del mundo. Algo similar quizás, pero no exactamente como esos. Ahora, en un dicho, un refrán, en palabras que son creativas de esa forma, que expresan mucho más que simplemente esas palabras, uno sabe cuando las lee que uno no los tiene que tomar en forma literal. Uno no le va a dar una navaja o un cuchillo a un mono, por ejemplo. Uno no se va a comparar con el teniente Bello, por ejemplo, y decir que realmente, literalmente estoy más perdido que él, porque a él todavía no lo han encontrado, así que sería difícil estar más perdido que él. Cuando uno se va al chancho, uno no va buscando un chancho para ir a él, no significa eso. Y uno se le puede echar la yegua sin que uno realmente tenga yegua. Entonces,
sabemos que esas cosas no se han de tomar literalmente. Entonces, cuando hay una expresión en la Biblia que no se ha de tomar literal, mucha gente se confunde. Pero hay también otra tendencia, la tendencia de uno buscarle la quinta pata al gato, como dicen, que es otro refrán. Creen que el idioma figurativo en la Biblia permite que la persona la interprete a su manera, a su forma. Que eso permite a que yo encuentre una interpretación y que tú encuentres otra interpretación y las dos son válidas. Y ahí entramos en un lugar de mucho peligro porque nos permite realmente nosotros cambiar y tergiversar la palabra para que diga lo que a nosotros nos acomoda o lo que nosotros queramos. La forma alegórica de interpretar las Escrituras fue algo muy popular en un tiempo en la historia de la Iglesia y básicamente le está buscando un significado más allá del que es literal o el que es obvio. Todo en el pasaje tiene un doble o triple sentido. En algunos casos, algunos decían que podía tener cientos de sentidos si uno realmente era suficientemente sabio y podía escuchar de Dios. Dios le podía dar cientos de significados, pero siempre estaba al criterio del lector. Y ahí está el problema, ahí está el peligro. Vamos a estar interpretando las Escrituras a nuestra manera. Entonces, cuando vemos la interpretación alegórica de tiempos históricos, vemos cosas bastante, para nuestro parecer, ridículas. Pero en ese tiempo era común. Les voy a dar una ilustración. En Hechos 27, simplemente les voy a contar la historia, no tenemos el tiempo de leerlo todo. Pablo está viajando. Él está encadenado, va hacia Roma, porque él ha apelado a César, entonces él va hacia Roma, está en cadenas, es prisionero, está a bordo de un barco, más de un barco porque él tiene que cambiar de barcos en diferentes lugares y ya llega la temporada en que hay huracanes, hay vientos muy fuertes y hay un gran peligro y justo lo que él decía que seguramente iba a suceder, sucede. Y entonces ya están en alta mar, están en medio de esta tormenta y es una de las veces que Pablo experimenta el naufragio, con los que le acompañan y con todos en la nave. Pero él dice, tranquilos todos, si ustedes se permanecen en la nave conmigo, el ángel de Dios vino de noche y me contestó mis oraciones y me habló y me dijo, yo no solamente te voy a salvar a ti la vida porque tienes que estar en Roma para hablar con los del gobierno allá y defenderte ante ellos y dar testimonio de mí ante ellos, pero no solamente te voy a salvar a ti la vida, sino a todos los que se mantienen en la embarcación. Entonces Pablo insiste en eso y claro, llegan a una isla en medio de la tormenta y la embarcación se comienza a romper y todos ellos se tiran al mar y llegan a la playa y ahí encuentran a personas que les ayudan y de esa forma todos se salvan, exactamente como Dios había prometido. Ahora, algunos entonces quieren buscar el significado detrás de cada uno de los elementos de esta historia. Y dicen, por ejemplo, la tempestad fue un accidente directo, un ataque directo de Satanás, no fue un accidente, no fue algo que simplemente surgió, no fue algo de la naturaleza, no fue porque en esa temporada hay muchas tormentas, sino que fue Satanás mismo que quería atacar a la embarcación y quería matar a Pablo para que él no llegase con el testimonio a Roma. Ahora, eso podría ser, pero ellos usan lo que dice la palabra de Dios, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y dicen, eso es claro, que ahí él está ejerciendo su poder sobre el aire y está creando esta tempestad y está buscando matar al apóstol Pablo. La Biblia no lo dice. Ahí estamos simplemente especulando. No sabemos si eso es de Satanás o simplemente era la temporada en que se veían que llegaban esas tormentas. Entonces, decirlo así con una forma tan segura, aseverándolo como si fuera algo concreto, sin tener evidencia en la Biblia, es cometer el error que ya estoy diciendo de estar buscándole un significado más allá de lo que simplemente es obvio.
Si Dios quisiera que nosotros supiéramos si era realmente Satanás el que estaba detrás de esa tormenta o no, Él nos lo hubiera dicho. Pero como no lo dice, no tenemos por qué enfocarnos tanto en eso. Segundo, dicen que la nave es símbolo de la salvación, porque mientras todos se mantuvieron en la nave, como los que estuvieron en el arca de Noé, se salvaron. Si se salían de la nave, entonces no se salvaban. Y era hecho de madera. Entonces, la madera, como también fue madera lo que incorporó la cruz de Cristo fue de madera, entonces sabemos que Dios ocupó esos elementos y comienzan a comparar la nave con la madera de la cruz y dicen que esos fueron los elementos que traen la salvación a la humanidad. La verdad es que no son los elementos que traen la salvación. La salvación proviene del sacrificio de Jesucristo, sí, fue sobre la cruz, pero fue su sangre que ha cubierto y ha sido suficiente, dice la Biblia, para satisfacer la ira de Dios y así nosotros poder ir libres y aceptar el regalo de Dios por medio de Cristo Jesús y su muerte y resurrección. La madera, dicen ellos, de la embarcación en un tiempo fue una planta viva, pero tuvo que morir para ser útil y para que se hiciera la nave. También fue una madera ya muerta y seguramente seca que ocuparon para hacer la cruz. Y de esa forma tenemos una simbología de cómo la muerte de Jesucristo trajo vida y seguridad a los que creyeron en Él, como ellos creyeron en la nave. Así que hay mucha especulación, hay mucha interpretación más allá de lo que el pasaje realmente nos dice. ¿Qué es lo que nos dice ese pasaje? Bueno, es una historia de un naufragio. Y ellos dicen, bueno, como hubo un naufragio y estuvieron todos en el agua, entonces también es simbología del bautismo y qué tan importante es el bautismo después de la verdadera salvación. Es ir más allá de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Están buscando la quinta pata al gato. Es simplemente un hecho histórico. El apóstol Pablo muestra aquí, podríamos decir, su coraje, su valentía. Él muestra su habilidad como líder, aunque estaba encadenado, él sabe cómo hablar a los demás para persuadirles que ellos confíen en Dios. Él les dio instrucciones y ellos siguieron esas instrucciones. Vemos que aquí tenemos un ejemplo de cómo deberíamos nosotros reaccionar cuando estamos enfrentando malos tiempos y que aún el creyente en medio de la voluntad de Dios puede enfrentar situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero igual podemos así confiar que Dios va a cuidar de nosotros si estamos en su voluntad. Eso para mí sería realmente lo que nos está enseñando ese pasaje y lo que nosotros podemos aprender de esa historia. Pero muchos le buscan algo más allá. Insisten de que tiene que haber otro significado más allá, más profundo. Así que para no cometer esos errores, tenemos algunas reglas de interpretación de idioma o del lenguaje figurativo en la Biblia. Y la primera regla, y la única que vamos a cubrir hoy, para dar tiempo a los demás en otra clase, es esta. Interpreta en forma literal toda la Biblia, a menos que sea obvio que es figurativo el lenguaje y que ese lenguaje se debería interpretar en una forma figurativa. Un ejemplo, en Mateo capítulo 13, Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a, cuando ya la Biblia dice, esto es semejante a esto, sabemos que está hablando en figura, está hablando en ilustración, no está diciendo que literalmente el reino de los cielos es eso. Así que tenemos que tomarlo en cuenta como lenguaje figurativo. Cuando la Biblia dice que su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve, como lo dice en Mateo 28, sabemos que no era literalmente un relámpago que lo vestía, no era literalmente la nieve que lo vestía, está hablando en forma figurativa, está dando una ilustración para que podamos entender qué tan blanco, qué tan brillante era su aspecto. Entonces, es obvio en algunos lados que el lenguaje es figurativo, pero la confusión también entra en un libro como Apocalipsis, que tiene mucho idioma figurativo,
pero que también tiene algunos eventos que van a ser literales y que van a suceder. Entonces la gente dice, es difícil saber cuándo pasa de ser figurativo a ser literal. No es tan difícil. Un ejemplo, dice en capítulo 4 y versículo 7 del Apocalipsis, el primer ser era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. Entonces está dando una descripción de estas bestias, podríamos decirlo así, que están en la presencia de Dios. Y tienen cierto aspecto que parece algo que nosotros conocemos aquí en la tierra, pero está diciendo que es semejante a eso, no es exactamente igual. Pero la batalla de Armagedón, que se menciona, y otros eventos que se mencionan en el Apocalipsis, hablan de un lugar geográfico actual en el mundo, y los protagonistas que menciona que van a estar son protagonistas actuales, aunque sean seres espirituales o sean seres humanos, igual son seres creados y son literales. Entonces no tenemos por qué tomar todo el libro de Apocalipsis y tratar de interpretarlo en una forma alegórica, como muchos han hecho. De esa forma ellos pueden negar que el reino de Jesucristo sobre la tierra será literal, pueden negar de que será literalmente 1000 años, pueden negar muchas otras cosas que van a ser muy concretas y van a ser exactamente como Dios dice que van a pasar. Entonces deberíamos interpretarlas en una forma literal. Les quiero dar algunos ejemplos de cosas que la Biblia menciona que también tienen un símbolo detrás de ellos. En algunos casos, cuando se habla de levadura en la Biblia, se habla simplemente de levadura, de un pan con levadura o un pan sin levadura, especialmente en las reglas y normas para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Se hablaba de que era permitido en ciertas ocasiones ocupar la levadura y en otras ocasiones no deberían tener levadura. Y una vez al año entraban y limpiaban todo para sacar toda la levadura para que no quedara ni siquiera un poquito de levadura para la Pascua todos los años. Y la levadura en la Biblia tiene a veces una simbología detrás de la levadura, del uso de esa palabra en el contexto. Por ejemplo, la levadura muchas veces es símbolo de pecado, pero el problema con muchos es que dicen ya, entonces cada vez que se menciona la palabra levadura está hablando del pecado. No es ese el caso. A veces literalmente, simplemente es levadura. En otros casos sí da a entender el pasaje mismo que está hablando de el pecado. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, y versículos 6 al 8. Pablo aquí ha estado corrigiendo una iglesia. Muchos en la iglesia estaban viviendo en pecado y les daba lo mismo, no pensaban mucho en vivir en santidad, y él ha corregido en la primera carta y ahora vuelve a corregir algunas cosas en esta segunda carta. Y él dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Al estar comparando cómo debería vivir el cristiano, él está diciendo, algunos de ustedes no han limpiado sus vidas de una vieja manera de vivir. Tienen todavía esa vieja levadura. Y si vamos a tener la relación con Dios que queremos tener y poder acercarnos a Dios con corazón limpio, deberíamos limpiarnos de toda levadura. Y no está hablando de una levadura literal. Está hablando en una forma figurativa de quitar de nosotros todo lo que hay en nosotros que no le agrada a Dios, hacer limpieza del corazón completamente, total. Gálatas capítulo 5, versículo 9, tiene otra aplicación de esta palabra levadura. Gálatas 5, versículo 9. Pablo aquí está corrigiendo a iglesias en un sector llamado Galacia,
Y ellos les ha dicho que ellos han caído en el error de algunos que vienen y tuercen la palabra de Dios y les han llevado tras una doctrina errada. Gálatas 5 y versículo 9. Él dice, esta persuasión, versículo 8, perdón, para tener el contexto, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces él está diciendo, ustedes han aceptado una enseñanza, una forma de pensar de estos maestros que no concuerda con la palabra de Dios. Vemos este mismo pensar, este mismo sentir en cuanto al uso de esta palabra en Mateo capítulo 16. Jesús lo ocupa con sus discípulos cuando está hablando de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Él dice en el versículo 6, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos no lo toman como una mención en palabras figurativas, sino lo toman en forma literal. Dice el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces ahora tenemos 2 diferentes usos o 2 diferentes símbolos cuando se ocupa la levadura. Primeramente del pecado y segundo es de falsa doctrina que puede infectar a todo el ser humano o a toda una congregación, una iglesia. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y versículo 33. Alguno dirá, entonces, cuando uno tiene levadura o escucha que la Biblia habla de levadura, siempre es en un contexto negativo, siempre tiene que ver o con pecado o con falsa doctrina. No, tampoco podemos decir eso. Tenemos que leer el contexto, entender bien cómo se está usando esta palabra en forma figurativa. Versículo 33 de Mateo 13 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Jesús está diciendo, vamos a salir y predicar el reino, vamos a salir y predicar el evangelio y va a infectar a toda una comunidad, se va a esparcir por toda una comunidad como lo hace una mujer cuando ella en un pan simplemente esconde un poco de levadura, pero comienza a afectar todo el pan y se ve afectado todo el pan en poco tiempo. Esa es la enseñanza detrás de esta ilustración que está dando el Señor Jesús. Así que hay más de un uso, más de una aplicación de la palabra levadura. Tenemos lo mismo con la palabra semilla. Muchos dicen, bueno, la semilla en la Biblia siempre es símbolo de la palabra de Dios. No necesariamente. Vamos a ver a Mateo capítulo 13. Ahora que estamos en Mateo 13, vamos a versículos 18 al 23. Jesús aquí está explicando la parábola del sembrador. Dice él, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, está recibiendo la semilla y es la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, está ahogando la semilla. Entonces, vemos cuando Jesús está explicando esta parábola y cuando se recibe bien esa palabra en un terreno que realmente
está dispuesto a recibirla, pero también no tiene las piedras, no tiene los espinos, no es tan duro como el otro terreno, entonces ahí produce su fruto. Entonces la enseñanza aquí es que la palabra de Dios, cuando la recibimos, debería producir fruto en nosotros, y la semilla claramente es la palabra de Dios. Pero en el mismo contexto, este mismo capítulo, seguimos leyendo Mateo capítulo 13 y versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que el que arranca la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? La semilla más bien son los que van a ser o salvos o que van a ser quemados en el fuego del infierno. Son los que han crecido, podríamos decir, juntos en la iglesia, pero hay algunos que profesan y son verdaderos creyentes, y hay otros que profesan pero no son verdaderos creyentes, y realmente los trajo Satanás para implantarlos ahí en la iglesia, para crear confusión y división y todo lo demás. Tenemos otro en Mateo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué está diciendo aquí? La semilla es semejante al mensaje del reino, que cuando, similar a lo que él dijo de la levadura, que comienza bien pequeño quizás el mensaje, pero crece y sigue creciendo y termina siendo un árbol donde pueden llegar muchos. Así que vemos el uso de la semilla de diferentes formas. No podemos simplemente decir cada vez que vemos el uso de la palabra semilla va a ser usada o debería interpretarse como la palabra de Dios. Yo creo que estos pasajes nos dan una buena ilustración de diferentes elementos que la palabra de Dios usa en ilustración. Son elementos que vamos a ver en muchas áreas. La Biblia nos compara a nosotros, los cristianos, como personas que trabajan en el terreno. Nos compara como atletas, nos compara como soldados, nos compara como mayordomos. O sea, hay muchas comparaciones, muchas ilustraciones. Tenemos que asegurarnos que cuando estamos leyendo todos esos pasajes que tienen lenguaje figurativo, que no vamos más allá de lo que deberíamos en nuestra interpretación. No le tenemos que buscar la quinta pata al gato. Tenemos que simplemente dejar que la Biblia misma se interprete a sí misma. Así que si es un pasaje que usa lenguaje figurativo, tenemos que buscar cómo se relaciona con otros pasajes que hablan de lo mismo, o que nos pueden ayudar a entender cómo es que Dios quiere que nosotros lo entendamos y lo apliquemos a nuestra vida. Así que recuerden la regla. Si estamos leyendo y hay idioma figurativo, no estamos muy seguros cómo interpretarlo, interpreta literalmente, a menos que sea obvio por cómo está escrito que es idioma figurativo. Si es idioma figurativo, si usa ilustraciones y todo eso, deberíamos permitir que el pasaje mismo o la Biblia en su contexto sea el que interpreta ese pasaje. La gran mayoría de las parábolas, Jesús mismo da una explicación del significado. Entonces no tenemos por qué buscarle más significado de lo que Jesús mismo lo dio. Cuando él daba una parábola, generalmente tenía una enseñanza principal.
Entonces no tenemos que buscarle significado a cada elemento en esa parábola. Simplemente tenemos que enseñarlo como Jesús lo enseñó y aplicarlo como Él dijo que deberíamos aplicarlo. Deberíamos darle el respeto que merece la palabra de Dios porque es la palabra del Creador del universo y Él lo ha dado para nuestro beneficio, para nuestro bien. Si nosotros comenzamos a interpretarla a nuestra manera, como nos dé la gana, le estamos faltando respeto a Dios y a su palabra. Así que les animo a que tengan cuidado, aún de esos predicadores, algunos famosos, algunos con grandes iglesias, que sacan fuera de contexto o que usan especialmente idioma figurativo y tuercen la palabra de Dios para que nosotros tengamos un mensaje que a nosotros nos guste más de lo que realmente esté diciendo la palabra de Dios. Les animo ahora a que tomen un tiempo para adorar al Señor. En familia pueden ustedes cantar, pueden leer unos salmos juntos, pueden compartir testimonios unos con otros, pueden tener un tiempo de oración en agradecimiento por las bendiciones y el cuidado de Dios, y eso va a preparar sus corazones para que puedan pronto tener la prédica. Esta semana tenemos a nuestro hermano, nuestro misionero, Yalil, que tiene un ministerio en España, y estamos muy contentos de que él va a poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo les animo, hermanos, a que no compartan el link con un montón de otras personas, porque por seguridad él ha pedido que nosotros reservemos un poco el uso de su nombre y no estemos hablando mucho de dónde él está trabajando o con quiénes está trabajando, por lo que le podría afectar a él cuando él quiera entrar a otros países y trabajar en otros lugares. Así que tomemos eso en cuenta y tengamos cuidado en no compartir ese link con un montón de otras personas. Digamos a cada uno que recibe el link que tenga cuidado de no ponerlo en una página que sea pública para todos. Y así entonces vamos a resguardar su seguridad. Agradezco su tiempo al estudiar esto conmigo, y si tienen alguna pregunta, ustedes saben cómo se pueden contactar conmigo y podemos hablar del tema. Si hay algún pasaje específico que han estado luchando con interpretarlo correctamente, con mucho gusto podríamos nosotros ver ese pasaje juntos en semana. Dios les bendiga. Muchas gracias por dedicarle este tiempo al estudio de la palabra.